pero sí le vamos a contar cosas verdaderamente interesantes sobre la economía, eso que usted quiere saber, sobre la economía, sobre las finanzas. Vamos a hablar de la provincia, vamos a hablar de esto que está pasando en el mundo, sobre todo en Brasil, con el impeachment, que sería un juicio político de la presidenta Dilma Rousseff, con lo de Lula da Silva, cómo impacta eso en la provincia de Santa Fe, que exporta el 30% a Brasil, o exportaba, porque ahora Brasil tiene una recesión tremenda. Bueno, para todo esto nos está visitando nuestro amigo y ya casi columnista del programa, Pablo Olivares, quien comenzó viniendo como secretario de Programación Económica del Ministerio de Economía y ahora es secretario de Finanzas. Esto lo hace el nuevo Banco de Santa Fe, que después le vamos a contar la semana que viene, es uno de los bancos que ha participado en la oferta de dinero para el plan industrial que lanzó hace un tiempito atrás las parejas el gobernador Lichi. Se está licitando 600 millones de pesos entre distintos bancos a una tasa muy conveniente, 12% anual para estos créditos de promoción industrial. Olivares, usted sabe porque están ahí manejando las finanzas de la provincia. Así es. Y esto es porque ustedes descubrieron que los bancos, el Banco Central les exigen a los bancos en los encajes determinar un dinero para invertir en producción. Es un cupo determinado de líneas de financiamiento para lo que antes se denominaba inversión productiva, ahora tiene otro nombre. Y bueno, el Ministerio de la Producción, digamos, por ser, digamos, por un rigor de honestidad, plantear lo que han sido del Ministerio de la Producción. Obviamente el gobernador ha trazado el lineamiento político y lo ha anunciado y ha licitado en el Ministerio de la Producción líneas de subsidio de tasa para el sector industrial, con lo cual ha habido buenas ofertas, entre ellas el agente financiero de la provincia, y que de esa tasa tope que le fija el Banco Central, más el subsidio de tasas que financia la provincia con su propio presupuesto, la tasa está en el orden que usted indicó, digamos, para los productores del sector industrial, con lo cual entendemos que va a ser una medida que potencie mucho a un sector en una coyuntura como la que estamos atravesando, que entendemos una medida que va a llegar en el tiempo justo. Bueno, Pablo, como secretario de Finanzas de la provincia, ¿cómo está impactando las medidas nacionales en la provincia de Santa Fe? Bueno, lo que uno puede llamar el track record de la economía, en los datos que tenemos, ha sido un cierre de año 2015 con un crecimiento levemente inferior al 1% en la actividad económica provincial. Estamos notando estos primeros meses, por lo menos el comportamiento desde el punto de vista del Estado, desde las finanzas públicas, con mucha solvencia en el manejo de nuestros recursos, como al mismo tiempo poniéndole mucho énfasis a la hora de administrar dentro de lo que es la escasez, porque un presupuesto consiste en eso, en administrar una escasez. La actividad económica en distintos sectores, entendemos que hay sectores que a partir de las medidas económicas del Gobierno Nacional han tenido una reacción positiva, principalmente aquellos vinculados con lo que tiene que ver con el sinceramiento cambiario, más las medidas desde el punto de vista de las retenciones. Hay otros sectores que están más expectantes a raíz de alguna manera, donde hay una política monetaria claramente con la intención de absorber los excedentes de liquidez que venían dados de los años pasados. Eso ha hecho un incremento en las tasas del mercado financiero, con lo cual hay determinados sectores que están expectantes ante esta situación puntual. Y a lo que se suma algo que no tiene que ver con la política económica nacional ni provincial, que son los datos exógenos, que es el mundo, podríamos denominar de esa manera. Si bien el mundo no es un viento de frente hoy, pero dos grandes empujes que había anteriormente, como eran China y Brasil, claramente están tornándose más complejos. Sobre todo Brasil, en una coyuntura económica donde las actualizaciones, los pronósticos para este año son cada vez, digamos, de mayor recesión. Hace 30 años, o del año 30, no recuerdo bien, que no llevaban 2 años seguidos de recesión. Y estamos hablando de estimaciones que indican más de 3 puntos de caída del Producto Bruto este año. Eso en Brasil es un impacto muy fuerte en términos de la demanda de productos argentinos. ¿Y qué nos pega a nosotros como provincia esto? Nos pega directamente a través de la demanda de ciertas manufacturas de origen industrial que van dedicadas básicamente en el complejo automotriz. Brasil es un fuerte demandante no solamente de autopartes, sino también de
autos y al mismo tiempo otros productos de la metalmecánica, y también de otras manufacturas agropecuarias, aunque menor, pero indirectamente nos afecta a Santa Fe porque gran parte de otros tipos de exportaciones que si bien no son santafesinas, son del resto del país, son menos ingresos de divisas, es un balance comercial que se complica y eso tiene su correlato desde el punto de vista cambiario y el punto de vista monetario. Bueno, pues nosotros le hemos dado una mano a Dilma Rousseff. 2 millones de argentinos le fuimos a dejar la guita ya este verano. ¿No es cierto? Eso ya creo que es algo cultural. Pese en el verano ha habido un sinceramiento cambiario. Bueno, digamos, es algo que el flujo turístico, hay un componente estable y un componente más errático en función de los precios. Era medio de moda, si no ibas a Brasil este verano no existías. Bueno, fui a Claromecó, no. Fui a ver a la tía la Mar de Ajó, tampoco, no. Vos sabés que hay algo curioso con Brasil. El mayor debilitamiento de Dilma y Lula, sobre todo de Dilma, pero lo de Lula también pega, genera fortaleza en los mercados. Porque los mercados no ven la hora que se vaya, entonces se aprecia el real. Es un tema muy complejo, porque por un lado la economía brasilera tiene su sustento, su solidez por un lado, porque tiene reservas, no tiene una situación delicada en puntos estructurales, pero estamos complicados obviamente en la situación más política. No obstante, no es tan sencillo para el sector empresario que esto es una cuestión de debilidad de una conducción política. Es mucho más complejo porque una crisis política que se extienda no es un tema que para los mercados, para las élites económicas pueda ser bienvenido, digamos. No, bueno, pero ¿en qué sentido, digo yo? Como decía el relator de boxeo Príncipe, madura el knockout. Lo de Dilma me parece que ya es cuestión de tiempo, empezó el juicio político, que ya llaman en Big Man. Entonces, tarde o temprano Dilma va a dejar el poder, ¿no? El tema es que ahora después tiene que hacer un shock económico también para recuperar esto, pero lo charlamos un ratito. La provincia acaba de colocar letras por 300 millones de pesos. 369 millones. ¿Qué es esto de colocar letras? Porque la gente dice letras, ¿qué son? Bueno, son títulos de corto plazo. Es decir, que la provincia lo tiene que devolver, se toman en el mercado financiero, devengan una tasa de interés para los inversores y lo tiene que devolver en un plazo que por ley, digamos, que nos autoriza a realizar este tipo de operación no puede exceder el año de que se emite. En este sentido, en el día miércoles, martes, se licitaron y bueno, a la tasa que considerábamos conveniente, que inclusive es bastante más baja de las que otras provincias se estuvieron financiando en estos días, pudimos colocar un monto mucho mayor que estas otras provincias, inclusive Ciudad Autónoma de Buenos Aires pudo conseguir, con lo cual nos puso muy, digamos, nos enorgulleció haber tenido ese... ¿Eso se coloca en mercados especiales o lo pueden comprar? No, en realidad es un título que está registrado en la caja de valores y que se licita en un ámbito como es el mercado abierto electrónico, en el cual participan todos los actores del sistema financiero. Desde una determinada hora del día donde se licita está abierto lo que se llama el libro de ofertas, donde los distintos actores, que pueden ser bancos, fondos de inversión, entidades sin fines de lucro que tienen recursos para en vez de poner el plazo fijo, pueden invertir en otros instrumentos, realizan ofertas a una determinada tasa. Finalizado el día, se tiene la totalidad, digamos, al fin del cierre, que es aproximadamente a las 4 de la tarde, se tiene el total ofrecido para cada uno de los plazos, de 3 plazos que habíamos lanzado, 161 días, 252 días y 314 días, a las tasas ofrecidas. Se analiza y se establece cuál es la tasa conveniente dentro de lo autorizado por el Ministerio de Economía. ¿Y qué va a hacer la provincia con esos 300 millones? Bueno, eso incrementa la liquidez presente de la provincia y le permite tener un mejor desempeño en sus desembolsos, en sus pagos, principalmente con la intención claramente marcada por el gobernador de la provincia de intensificar el ritmo de la ejecución de la obra pública. Vamos a ver si Pablo nos puede ayudar. Acá tenemos un cuadro comparativo con otras distribuidoras de las tarifas de la EPE. Por ejemplo, acá tenemos los clientes residenciales, o sea, nosotros. Sí, el cliente que no hace de la energía un uso productivo, sino para consumo humano. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, por lo que uno puede apreciar, la comparación de las tarifas EPE para el tramo residencial,
aún así, luego de estas últimas medidas, en la comparación con las principales distribuidoras que pueden ser comparables con la EPE de Santa Fe, estamos hablando que tanto con la EPEC de Córdoba, con EDEN o con Enersa, que son, digamos, tamaños similares en cuanto a escalas de costos, estamos hablando de una comparación que aún así el costo de la tarifa eléctrica santafesina sigue estando más barata que en esa zona. Obviamente la comparación con Edenor obedece a otro rango, principalmente que estamos hablando con cantidades de usuarios, la densidad de usuarios mucho mayor, con lo cual permite hacer otra economía de escalas en el caso de Edenor, pero al mismo tiempo que todavía Edenor sigue teniendo componentes de subsidios. Estamos más baratos después de... Con Entre Ríos, Córdoba y EDEN, que es otra de las distribuidoras del interior del país, exactamente. Esto es Córdoba. Exactamente. Con Córdoba estamos más barato en todo. Más barato, siempre lo ha venido siendo y se sigue sosteniendo. Lo que vamos es que con el resto de las distribuidoras del interior del país, Santa Fe sigue siendo las más baratas en el tramo residencial. Vamos a ver el otro cuadro. Hay un cuadro que lo expresa justamente en curvas. La verde es la empresa provincial de la energía, como para todos los tramos de facturación a ese nivel está en un punto, digamos, prácticamente más abajo que las demás del interior y algo por encima de la de Buenos Aires, que tiene esta particularidad. Bueno, acá esto es la tarifa comercial. Clientes comerciales, es decir, son comercio, no industria. Comercio. Donde se da un mismo esquema mucho más claro, con mucha más ventaja con respecto de Córdoba, con EDEN igual, y con el tema de Edenor que volvemos a aclarar, digamos, la salida de subsidios en el caso de la distribución todavía sigue estando... Esto es Entre Ríos, estamos en algunos en rango más barato que Entre Ríos. Exactamente. En Córdoba estamos más barato en todo, miren, todos, esto es Córdoba, ahí estamos más barato en todo. En el tema comercial, los comercios. A ver, vamos a la industria, señor director. Bueno, acá tenemos lo que veíamos curva, antes, esto es mucho más gráfico para el televidente verlo de esta manera, donde vemos que la curva verde que está por el debajo. Es la EPE, ¿no es cierto? Exactamente. Esto es el... EDEN, esto... Enersa y EPEC. Esto es Córdoba. Exactamente. O sea, mire, Córdoba lo caro que está. Yo sé que mal de mucho consuelo de tonto, pero bueno. Y esto es ya los clientes industriales. Estos son los clientes industriales donde acá más claramente se ve la diferencia con respecto a este tramo, por lo cual también es cierto que hay una política concreta de la provincia de Santa Fe, además a través de su empresa provincial de energía, de potenciar sabiendo que es un insumo clave para los industriales. Con Entre Ríos estamos más baratos, con Córdoba otra vez estamos más baratos en todos los rangos de consumo. Y con EDEN también, exactamente. Y con EDEN también, ¿no? Bueno, acá está. Esto es Santa Fe. Santa Fe. Esto es Córdoba. Entre Ríos, ¿qué color es? El amarillo. Esto es Entre Ríos. Miren, ustedes. Así todo, yo sé que ustedes protestan lo mismo porque llegó el aumento de la boleta. Sí, hay que entender una cuestión con respecto a esta medida de la salida de los subsidios. Estamos hablando de un cambio estructural que durante mucho tiempo ha habido una política de dejar retrasar cierto precio relativo de la energía. Y esto de alguna manera lo que tiene que verse más que como una medida tomada en el presente, tiene que ver con una corrección de muchísimos desaciertos del pasado. Sí, lo podían haber hecho antes. No es que la EPE le quitaron los subsidios, el gobierno nacional le quitó los subsidios a Camesa, que es la empresa que le vende energía a todas las empresas del país. Entonces la EPE para este año iba a pagar 1.000 millones de pesos de energía. Como el 6 de... Bueno, la resolución número 6 de enero, febrero de este año quita los subsidios a Camesa, en lugar de 1.000 vamos a pagar 3.800. No, 4.800. O sea, 3.800 millones más de pesos. Así es. ¿Estamos? Entonces, no es que le quitaron los subsidios a la EPE, no, se lo quitaron a Camesa. Este año Santa Fe tenía presupuestado pagar 1.000 millones de pesos por la luz. Resulta que de un día para el otro dijeron, no, ahora son 4.800. Hay que aclarar porque al usuario no tiene por qué entenderlo, que la energía que le llega a su vivienda tiene un componente de la producción de la energía, que es la que Camesa le paga a los productores de energía, las termoeléctricas, las hidroeléctricas. Luego hay otro componente de transporte, que es el que toma de esa zona de generación y la pone en el punto de distribución. Y luego es la distribución propiamente, que es donde ahí entra a jugar EPE, PEC y demás. Ojo, lo que la EPE le paga a Camesa lo traslada directamente al usuario, no le agrega un centavo. Exactamente. Después vienen otros costos que están acá en la famosa factura, si usted se pone a ver, hay otros costos que son los costos de mantenimiento de la EPE, el sueldo de los empleados, todo. Y después viene la carga impositiva, que es de loco. Me enteré que nos cobra el 27% de IVA en lugar del... en el caso, digamos, puntual, el IVA tiene un régimen particular para la energía eléctrica. En el caso de las empresas es el 27%.